La increíble Ciudad de México, uno de los destinos más visitados de Latinoamérica y el mundo. Llama la atención de muchos turistas. Muchos de estos vienen por su gastronomía, otros por sus atracciones y otros por su historia. En la aventura del día de hoy tomamos un vuelo directamente desde El Salvador para hacerles un videíto con los lugares turísticos más visitados de esta ciudad. Pero miren, esta vez vengo acompañado con Sofi, que es su primera vez en México. Hemos estado aquí unos 3-4 días para recopilarles y hacerles este videito. ¿Qué te ha parecido vos, Sofi? ¿Primeras impresiones? Bien bonito, la comida rica, creo que ha sido mi parte favorita. Sí. Al Nutri no le gusta esto. Hemos comido tacos, tacos de canasta, de todo, creo que todos los tiempos de comida, ¿no, Sofi? Pero fue por mi cumpleaños, así Sí, es que una buena. la Sofía anda de cumpleaños, entonces de regalito vinimos a que conociera aquí la Ciudad de México, así que podemos decir que oficialmente ya conoce esta bonita ciudad. Así que miren, hemos decidido iniciar el video por acá, en el Zócalo. Este lugar es casi que una visita obligatoria, ya que es el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Si ustedes vienen por acá se van a encontrar casi que de todo, personas vendiendo, recuerditos por aquí, ventas por allá, comida. Y podemos decir que quizás lo más impactante que uno se puede encontrar por acá es la bandera inmensa de México, ondeando así, cuando hay mucho aire se mira bien bonita. Se ve bastante imponente, la verdad, no les miento. Aquí también encuentran el Palacio Nacional, que aquí me cuentan que vive el presidente de México, AMLO, y también encuentran la catedral para quienes quieran ir a dar un tourcito por ahí. Pueden entrar y pues tomarse ahí las fotos que ustedes quieran, eso sí, con el debido respeto. Ahorita en la fecha que hemos venido vemos que lo han decorado así bien bonito al estilo navideño. Vemos que sí se siente el espíritu navideño. Miren que hace unos días venimos igual y habían personas vestidas de Santa Claus, de Grinch, de personajes navideños, y también vemos estos arbolitos que pues igual están bien bonitos por acá. Quizás entre un dato curioso de este lugar es que bueno, realmente no se llama el Zócalo. Ese es un nombre que se le ha dado informalmente, vamos a llamarlo así, ya que realmente se llama Plaza de la Constitución, pero bueno, toda la gente aquí en el país le dicen así, Zócalo. Y para los que se preguntan por qué le dicen Zócalo, pues bueno, aquí les va a dar una explicación lo más breve posible. Pero bueno, hace ya bastantes años este lugar se construyó para ser un monumento realmente enorme. Entonces se construye este Zócalo, pero por cuestiones económicas, sociales y pues otros problemas que se dieron en ese entonces, este proyecto quedó inconcluso. Y pues desde ese entonces la gente popularmente le llama el Zócalo. Como otro dato realmente curioso que me dejó a mí impactado es que este lugar, esta plaza, vamos a llamarla así, es una de las más grandes de todo el mundo. Para ser exacto, es la número 2. Solamente después de la Plaza Roja de Moscú en Rusia. Eso sí me pareció a mí realmente impresionante. Pasa que cuando uno está aquí se siente, no es que la verdad está grande, está grandísima. Miren que aquí la gente viene para reunirse con alguien, con algún amigo, con algún familiar, para comprar alguna cosita. Y bueno, los turistas mayormente vienen aquí a tomarse la respectiva foto. Miren que ahorita nos hemos venido aquí a dar una vueltecita justamente a un costado del Zócalo. Aquí hemos encontrado venta de todo. Abrigos, hemos encontrado recuerditos, comida. De hecho, miren, primera vez que veo, bueno, estas personas que se visten así como de indios aztecas. Y las personas acuden a ellos para hacerles alguna especie de limpia. Y hicimos unas tomitas para que se den una idea. Así que si ustedes quieren sacar las malas vibras, pues tienen que venir con estos muchachos. Que nombre, cosa seria. Arrancamos otro día más. Les cuento que antes de empezar este día nos pasamos atravesando ahí unos taquitos de canasta. 5 por 25 pesos, realmente está bastante económico, es como $1 y algo. Así que arrancamos el día con los respectivos taquitos. Y el lugar al cual los he traído ahora es la zona de Polanco. Esta zona es una de las partes más prestigiosas de toda la Ciudad de México, y muchas personas dicen que aquí viven las personas con dinero de Ciudad de México. Entre uno de los atractivos turísticos que pueden encontrar acá está el Museo Soumaya, que es con el que vamos a arrancar esta aventura. Por aquí igual me anda haciendo barra Sofi. Hola. Les cuento que, bueno, este museo es gratuito. Como otro dato curioso de este museo, les cuento que, mira Sofi, se llama Soumaya porque la persona que lo fundó le puso Soumaya por su prometida, por su amada. Entonces, si no me equivoco, fue fundado en 1994-96. Así que bueno, imagínate, un día pongo un museo, le voy a poner Museo Soumaya. Pero bueno, vamos a adentrarnos a ver qué podemos encontrar. Démosle. ¡Ey! ¿Para dónde va? Aquí es la entrada ¿Qué para el pasó, museo, mi amigo. guardia? Estamos aquí. Calmado, guardia, no me voy a medir el pecho. Para los amantes de los museos, este lugar es casi una visita obligatoria en la Ciudad de México.
Fundado en 1994, el Museo Soumaya atrae a muchos turistas que visitan la zona. Es completamente gratis y entre los 6 niveles que cuenta el museo pueden encontrar valiosas piezas prehispánicas, exposiciones de arte, colecciones de medallas, monedas y esculturas y entre, bueno, otra cosita más. Aproximadamente el tour dura, dependiendo del ritmo de cada quien, nosotros nos tardamos 1 hora en conocer todos los niveles. Bastante interesante la verdad y recomendadísimo cuando visiten la zona de Polanco. Y bueno, sí, terminamos el tourcito del Museo Soumaya, recomendado para las personas que les guste conocer un poquito de la historia y el arte. Entre otras de las cosas que pueden hacer por Polanco es caminar por sus calles, sus avenidas, y pues se van a encontrar bastantes tiendas de lujo. Y es que este lugar, al ser una de las partes más seguras de toda la Ciudad de México, aquí se encuentran también varias tiendas de vehículos como Ferrari, entre otros más. Así que, bueno, para quienes quieren ir a dar una vueltecita, pues está bonito. Pero hoy sí, miren, el siguiente destino que está justamente a la par del museo, miren, este es el destino donde vamos ahorita, que es el Acuario Imbursa. Y venimos de aquí, del Museo Soumaya, estamos justamente a la par. Así que para las personas que nunca han venido a un acuario y quieran sentir un poquito de la experiencia, les recomiendo este lugar. Eso sí, tanto día de semana como fin de semana, está llenito. Miren, aquí tenemos que está la cola bastante llena. Vamos a ver cuánto nos tardamos en entrar. Démosle. El Acuario Imbursa es también uno de los llamativos de la zona de Polanco. El precio de la entrada es de 260 pesos mexicanos, que vendrían siendo, haciendo el cálculo, unos 15 dólares. En el acuario van a poder explorar todos sus rincones, donde hay aproximadamente 14,000 ejemplares de 350 especies diferentes, como tiburones, pueden encontrar pingüinos, rayas, medusas, tortugas, diversos reptiles, entre otras cositas más. El recorrido, igual al museo, es dependiendo del ritmo de cada persona, dura entre 1 a 2 horas, dependiendo pues el paso que ustedes lleven. Nosotros igual aprovechamos a recorrer cada rinconcito del acuario y no nos fuimos sin la respectiva foto de recuerdo, que bueno, aquí se la voy a estar dejando. Miren que el lugar realmente está bonito. Sofi, primeras impresiones del acuario. Qué bonito. ¡Ay, No, hombre, yo este lugar sí lo quería conocer bastante. No, está chido. O sea, siento que un acuario es para personas de todas las edades, desde niños, adolescentes como nosotros. Muy bonito igual. Aquí les voy a estar dejando una foto que nos tomamos de recuerdito. Quedó bonito. Miren, como siguiente destino nos hemos venido a Xochimilco. Este es uno de los lugares turísticos más visitados de toda Ciudad de México, no solo por nacionales, sino que por todo el mundo. Para las personas que se preguntan qué es Xochimilco, pues básicamente es un lago que está conformado por diferentes viaductos, por diferentes canales, en el cual se dan viajes turísticos en las trajineras, que son como estos barquitos que ven por acá. Miren, nosotros ya vamos en posición, vamos a subir en esta que se llama Mamma Mía. Aquí tenemos el guía. ¿Qué tal el guía? ¿Con todo? Con frillito. Está heladito, bicho. Parece que no, pero está heladito. Va, pingüinos, toquen la bichota. Está bailando porque ahorita tenemos un perro frío. Estamos Para calentar. Estamos como a 10 grados, parece que no, pero está heladito. Miren que nosotros antes de arrancar el día pasamos, bueno, dijimos que no íbamos a desayunar porque ayer nos atorcionamos con un montón de comida, tacos. Nos comimos unas tortas que, bueno, casi que todo lo que encontrábamos en la calle, pero por ahí se nos atravesó un señor que vendía unos tamales. Y miren qué curiosa forma de vender tamales. Uno está acostumbrado a ver los tamales así en un platito, el tamal aquí a un lado y un pan francés que se atraviesen al otro. Y aquí miren qué curioso, te venden como el tamal en medio del pan, pero estaba rico, bicho. Miren, como algo bastante característico de este lugar son sus canales de agua que datan de la época prehistórica. Les cuento que aquí pues solían habitar la cultura xochimilca, que se asentó aquí aproximadamente en las fechas de 1300-1350. Y es que bueno, debido a las características de la zona, se tuvo que desarrollar una agricultura basada en chinampas. Para los que se están preguntando qué es una chinampa, así resumido, bichos, es una técnica de agricultura que se utiliza para ganarle terreno al agua. Son como rectángulos de tierra que están formados por ramas, por hojas, y pues estas se utilizan para la agricultura, para sembrar diferentes granos, para sembrar maíz, para sembrar milpa, entre otras cositas más.
Miren que nosotros hemos decidido venir un día de semana, está bastante solitario. De hecho hemos venido bastante temprano, está bastante tranquilito. Pero si ustedes quieren ya un poquito más de deschongui, que mariachi, que quieren un montón de trajineras que anden rodeando la zona en los canales de agua, pues vénganse un fin de semana y van a ver lo que verdaderamente es una fiesta. Entre otras de las cositas que seguramente ustedes se van a fijar cuando vengan por acá son en las trajineras. Cada una tiene un nombre diferente de alguna chica, de alguna persona, de alguna... Y más que todo de mujeres me he fijado que tienen ahí el nombrecito y esto tiene una historia. Pues bueno, las trajineras en sí se empezaron a popularizar alrededor de los años 1850 aproximadamente, cuando se utilizaron para movilizar a los catrines. Los catrines eran personas que se vestían así bien elegantes, con unos trajes bien bonitos. Y pues debido a la demanda que las trajineras estaban teniendo, pues cuando había bastante sol, los catrines solicitaban una trajinera con un techito. Ya después la demanda fue creciendo al punto que ya le pusieron sillitas. Y pues bueno, ya turísticamente explota en esa fecha. Y pues hoy en la actualidad, pues ya todos sabemos cómo es Xochimilco, cómo son las trajineras. Así que para los que se preguntaban por qué las trajineras tienen un nombre, pues era porque los catrines de esa época básicamente solicitaban que se le pusiera el nombre de alguna chica que a él le gustaba, de su amada, vamos a llamarla así, o de alguna persona que ellos estimaban. Después de eso, pues el tiempo pasó y los nombres en las trajineras pues quedaron ahí para siempre como parte de esa historia. A mí me pareció bastante curioso saberlo. Así que si ustedes no sabían por qué todas las trajineras tienen un nombrecito, pues hoy ya lo saben. Y bueno, terminamos el tripcito aquí. Nosotros agarramos el trip más cortito de 1 hora, el cual tiene un costo de 600 pesos. ¿Vos sabés qué te pareció? ¿Impresiones de las trajineras de Xochimilco? Pues bonito. Creo que es algo que se tiene que hacer al menos una vez. Sí, quizás recomendado venir en una época del año donde haga más calorcito, ¿va? Sí, sí, porque está bien heladito. Hasta las manos se sienten como duras. Sí, yo me la Ajá. siento así. Creo, miren, no me pude echar ni una michelada porque estaba heladito. Igual yo realmente les recomiendo que se vengan en una época del año donde no haga tanto frío. Nosotros hemos tenido la oportunidad de venir, creo que en verano, si no me equivoco, habían mariachis por aquí, que hay micheladas por allá, fiesta pachanga, una experiencia increíble. Así que miren que ahí mandé a que le pusieran Sofía una trajinera. Aquí se la voy a estar dejando en pantalla, así que para que me recuerden a la Sofía. No, aquí. Me llamo Sofía Catalina. Entre una de las cosas más curiosas que me he encontrado aquí en Ciudad de México son a estos tipos. Como un dato les cuento que ellos se llaman los voladores de Papantla. Yo solamente los había visto en películas, me imagino que igual muchos de ustedes también. Y miren, entre la hazaña que hacen estos cracks son que, bueno, van bajando en este gran palo que ven por aquí y van bajando de cabeza mientras van girando. Para los que se preguntan el por qué lo hacen, igual aquí les voy a estar dejando una breve explicación y qué significa. Está loco, Pingo, y te colgarías vos así. Arriba hasta allá sí, pero colgadito aquí me diera miedo. ¿No crees que antes sentir una presión en la cabeza? Los que están aquí ¿verdad que sí, sí? pero siento que Sangre. el que está ahí arriba está patas arriba también. Bueno, el día está patas arriba y está pitando, creo que va a ser más difícil. No sé si nunca te has acostado en el sillón como esta vez. Sí, también, y siento siente presión, feo. va, pero ya de tener como su práctica. Sí, ¿Y será que van a llegar hasta el suelo? a saber, fíjate, pero impresionante. Los voladores de Papantla en la actualidad son uno de los atractivos turísticos que se encuentran en varias partes de México. Provenientes de Papantla, Veracruz, su presencia es habitual en eventos culturales, eventos sociales y algunos festivales. Ya si nos retomamos un poco en el tiempo hacia atrás acerca de su historia, estos también conocidos como los hombres pájaros forman parte de una antigua tradición mesoamericana que se remonta aproximadamente a unos 1500 años atrás. Y es que este ritual simboliza la conexión entre la tierra y el cielo, los seres humanos y los dioses, y se cree que originalmente se utilizaba para apaciguar a los dioses, para que los dioses se relajaran un poquito y aseguraran una buena cosecha. Y miren, como otra visita casi que obligatoria cuando ustedes vienen a la Ciudad de México es la vecindad del Chavo. Si ustedes fueron fan de este programa televisivo que marcó la infancia de muchos, pues tienen que visitar este lugar. Les cuento que en el centro comercial Plaza Satélite hay un restaurante que se llama Chanfle y Recontra Chanfle, que recrea casi que al 100% la vecindad del Chavo. Y bueno, aquí ya la tenemos enfrente, vemos que la han decorado así como con un estilo navideño. Tenemos aquí el famoso barril del Chavo. Por acá tenemos unas escaleras que subía ahí el señor Barriga. Y lo que sí no recuerdo era quién vivía por acá y quién. Me imagino que aquí vivía Don Ramón y aquí pues la niña Florinda. Pero algo que les quiero aclarar es que el lugar en sí no es completamente del vecindad. Es decir, en este espacio que ven por acá se encuentra como un set
para tomarse fotos. Ustedes pueden venir aquí, se toman la respectiva foto de recuerdo y ya la pueden plantear en sus redes sociales y decir que vinieron a la vecindad del Chavo. Yo por aquí me tomé la foto de recuerdo, pero ya justamente a la par del set tenemos lo que es un restaurante. Por si ustedes quieren venir aquí a echarse alguna comida mexicana, lo pueden hacer. Si quieren venir a echarse alguna famosa torta del Chavo, que como es curioso les cuento que sí hay, venden la torta del Chavo. Ya si avanzamos un poquito más se pueden encontrar con este otro espacio al cual ustedes pueden venir a comer. Es como un pasillo siempre tematizado al estilo del Chavo. De hecho aquí se encuentran diferentes emprendimientos de los personajes del Chavo. Por ejemplo aquí Don Ramón tiene una venta de cheve, vamos a llamarle así. Como estamos en México, aquí se les dice cheve a las cervezas. Entonces aquí es un puestecito que Don Ramón puso. Es como un sport bar, ya que bueno, él también era fan del Necaxa, un equipo aquí mexicano. Justamente a la par tenemos los tacos Ta, que me imagino que es el emprendimiento del profesor Girafales. Tenemos por aquí las tortas del Chavo. Por aquí también está el de emprendimiento de la Popis, que puso una venta de verduras. Y bueno, me pareció a mí bastante bonito, bastante entretenido para las bendiciones y también para nosotros los adultos que vimos este programa televisivo. Y así avanzamos un poquito más, nos encontramos con esta área de juegos. Por si ustedes pues quieren venir a jugar, lo pueden hacer por acá. Como recomendación personal, el lugar en sí está bonito para llevarse la foto de recuerdo, ya que la comida, desde mi punto de vista, pues no ha sido la mejor que he probado aquí en Ciudad de México. Yo he probado taquerías en la calle y bueno, como dicen unos amigos mexicanos, me recomiendan que pruebe mejor la comida mexicana en los puestecitos de la calle, que son mejor. Pero igual, nosotros igual nos pedimos por aquí una flauta, también aprovechamos a pedirnos la respectiva torta del Chavo, unos taquitos al pastor y una cerveza de Don Ramón. El siguiente destino, cual los he traído, es el bosque de Chapultepec. Este vendría siendo uno de los pulmones no solamente de la Ciudad de México, sino que de toda Latinoamérica. Tiene un tamaño realmente inmenso, 700 hectáreas, y solamente para que se hagan una idea, dentro de este parque cabe 2 veces el Central Park de New York. Para los que les gusta tener recreación al aire libre, con bastante naturaleza alrededor, pues esta es una opción bastante recomendada. Miren que cuando nosotros íbamos entrando, había venta de golosinas, son como unos churritos. Yo cuando vine aquí a Ciudad de México vi que vendían bastante como unas papas que le echan como chile y todo ese rollo. Yo no me quedé con las ganas de no probarlas, así que también ahí le dimos la debida degustación. Y miren, justamente pasamos por un pasillo, sí, es como un pasillo central que atraviesa todo el bosque de Chapultepec. Ahí encuentran diferentes ventas de todo lo que se imaginen: gorros, ropa, comida, hay área de restaurante. Incluso pasamos por una zona bien bonita, una zona de un lago, que bueno, para quienes quieran, me imagino que ahí pueden ir a dar un paseíto o solamente pues sentarse y ver ahí los patos siendo alimentados. Ahorita estamos caminando con Sofía aquí un ratito a ver qué encontramos, ¿no? Se siente chivo para venir a... Sí, bueno, hay rótulos por todo el parque, pero si ustedes se quieren guiar, mejor pueden usar Google Maps y aquí muestra a los lugares a donde ustedes quieren ir. Pero que sí está grande, va a subir. Yo lo siento realmente inmenso. Siento que caminamos y nunca llegamos al fin. Incluso miren que hay un trencito que da la vuelta a todo el bosque. E incluso me comentan que hay hasta un zoológico. No sé si el tiempo que tenemos aquí me va a alcanzar para recorrerlo todo. Yo digo que no, porque es enorme. Creo que solo vamos a recorrer un 10-20%, pero les vamos a mostrar un poquito, bueno, de lo que podamos alcanzar, porque la noche también está cayendo y nos va a salir un lobo en el bosque. Miren, algo que me he fijado ahorita con Sofi, que andamos caminando por acá, es que si hay pareja, va... Sí, enamoradas. Enamorados, por ahí vimos uno que... Quieren a compartir una cita aquí. Sí, es como una cita romántica, que la juventud hoy anda con las hormonas bien calientes. Vimos unos bichos que estaban ahí casi haciendo un acto indebido, uno encima del otro, pero yo no dije nada. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Si hubo ese momento que estábamos en la adolescencia y también andábamos así. Pero bueno, para que bien bonito, por si quieren venir aquí a amontonarse un rato, hacerla de novios, como dijo el del taxi. Pues ya saben, vénganse para acá. Si vienen al bosque de Chapultepec, no se pueden ir sin visitar el castillo de Chapultepec. Este se construyó en el siglo XVIII y pues este es el único palacio real en América Latina. Este se encuentra sobre un volcán
extinto, en el bosque de Chapultepec siempre, fue este lugar de virreyes, emperadores, presidentes de México y escenario de episodios clave de la historia mexicana como la invasión estadounidense de 1847 y la Revolución Mexicana de 1910. Actualmente el lugar funciona como un museo donde pueden encontrar objetos bastante interesantes, pinturas y documentos que narran la evolución de México desde la época prehispánica hasta el siglo XX. Como una de las partes más bonitas del castillo y desde mi punto favorito, esta fue la parte más chiva, no les miento, esta fue la parte más increíble. La vista 360 que se logra ver desde acá de la Ciudad de México es incomparable. Así que si ustedes vienen a los balcones del castillo de Chapultepec, no se vayan sin la respectiva foto. Bueno, miren, ahorita estamos caminando por un lugar con un gran valor histórico y religioso. Este lugar es la Basílica de Guadalupe. En esta placita que están viendo en pantalla se encuentra tanto la Basílica Nueva como la Antigua. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrar a la Nueva, bastante bonita la verdad. Tuvimos ahí el chance de ver cómo es por dentro. Y bueno, ahí estaban en misa también. Ahí entramos con un poquito de silencio sin interrumpir a nadie. Y justamente a la par se encuentra lo que es la Basílica Antigua. Sí se logra ver una diferencia tanto en la arquitectura como en el diseño de una y de la otra. Pero para quienes quisieran ver pues las dos versiones las pueden encontrar por acá. Y bueno, en la Basílica Antigua tuvimos la oportunidad de entrar, una experiencia bastante bonita para quienes quieran llevarse una foto de recuerdo, pues lo pueden hacer. Y hoy sí, miren, como última pero no menos importante atracción turística que tienen que visitar aquí en la Ciudad de México es el Ángel de la Independencia. Nosotros venimos hace un par de días cuando estaba de noche, igual lo iluminan bien bonito de color morado. Y pues unos emprendedores que dan sus servicios de fotografía se ponen así como los alrededores del ángel. Por si ustedes quieren una foto así bastante profesional, ellos se las pueden tomar. Nosotros nos tomamos una aquí de recuerdito, se la voy a estar dejando por acá. Y es que el ángel lo tenemos aquí enfrente. Desconozco el por qué lo han rodeado como con esta lámina. De hecho no sé por qué siempre que vengo a la Ciudad de México me encuentro con... Sí, son como unas láminas que han puesto. Me imagino yo que es como para protegerlo. Pero si hay por aquí algún amigo mexicano que esté viendo este videito y sepa en realidad por qué le ponen esta lámina, pues nos lo deja saber por acá. Si le preguntan a un habitante de la Ciudad de México qué símbolo representa mejor a la ciudad, 9 de 10 le van a decir que el ángel. Este es conocido como el Monumento de la Independencia Mexicana y mide aproximadamente 95 metros. Les cuento que bueno, esta escultura fue montada en 1910 para conmemorar el centenario de la independencia de México, que fue en 1810. Y miren que un video aquí en Ciudad de México no termina sin probar los respectivos taquitos de pasto. Sofi por allá se está echando los de allá. No, están buenos, bichos. Nos hemos venido a un lugar que, bueno, nos dimos cuenta en internet que se llama El Jarochito Junior. Este se encuentra en la zona, bueno, que le llaman la zona rosa. Y es que, bueno, miren, varias personas que viven aquí en México me han dicho que es mejor pedir tacos de la calle que los del restaurante. No sé, tienen algún sazoncito, son más ricos, no sé qué será, pero yo lo he comprobado. Son más buenos que ustedes vienen y los prueban en la calle. Y es que ahí donde vean el puesto que tiene más cola, que tiene más gente esperando, ahí es el lugar donde tienen que ir, porque si hay cola es por algo. Pero antes de irme les cuento que anteriormente nosotros ya habíamos venido aquí a la Ciudad de México. Incluso hemos ido a otras partes que no son la Ciudad de México, como Cabo, Baja California Sur, La Paz, Tijuana. Así que si ustedes quieren ver todos esos videitos, por aquí les va a estar saliendo una pestañita, solamente le pican ahí. O si no, al final del video les voy a estar dejando una lista de reproducción con todos esos videitos para quienes quieren venir aquí a México, se echen esa serie de México que ya está grabada, solo falta que ustedes vayan a verla y pues se decidan qué lugar visitar. Así que bueno, yo me voy despidiendo de aquí de este videito de Ciudad de México con este taquito que ya me está haciendo ojitos. Pórtanse bien, no olviden dejar su like. Igual Sofía se despide de ustedes, nos vemos en la próxima.